Vamos a dar inicio a la cuarta web del curso que corresponde a la unidad 3. La unidad 3 denominada Procesos Metalmecánicos en la Industria 4.0 y 5.0. Esta web la voy a presentar yo. Soy el ingeniero Alberto Pernel, soy el director del curso. Y hoy, 17 de abril de 2024, siendo las 6:34, vamos a dar inicio a la presentación. Esta presentación se compone de los siguientes temas. Inicialmente vamos a hablar de los procesos de fundición y moldeo. Posteriormente hablaremos sobre los procesos por deformación plástica. Después hablaremos de los procesos de mecanizado. Luego los procedimientos de soldadura. Y finalmente hablaremos de la industria 4.0 y 5.0 y miraremos la guía de la tarea 3 que está en estos momentos en ejecución y la guía de la evaluación final o post-tarea. Entonces, inicialmente vamos a hablar a grandes rasgos, vamos a mostrarles una síntesis de lo que vamos a hablar el día de hoy. Inicialmente partimos de un material, en este caso vamos a enfocarnos en un material metálico. Ese material metálico nosotros podemos darle una forma, ya sea por moldeo y fundición o por deformación plástica, y dentro de esta categoría de deformación plástica hay varios procedimientos o operaciones. Entre esos los más importantes son la forja, la extrusión, el laminado y el trefilado, entre otros. Posteriormente hayamos conformado el material metálico por una de estas dos categorías de procedimientos, lo mecanizamos. Lo mecanizamos utilizando máquinas, herramientas para tal fin, entre las cuales se encuentran el torno, la fresadora, la cepilladora, el taladro y la aserradora. También podríamos unir piezas conformadas por operaciones de soldadura, aplicando calor. Y finalmente, esta pieza ya conformada y mecanizada podría hacerse en un tratamiento térmico para mejorarle sus propiedades. Ya los procesos de tratamiento térmico solo los menciono acá, no hacen parte del contenido del curso. Entonces, esto es en síntesis lo que vamos nosotros a hablar el día de hoy, todo enmarcado dentro de la industria 4.0, la transformación digital de la industria hacia la automatización. Entonces vamos a enmarcar todos estos procesos de conformación de materiales metálicos tradicionales dentro del enfoque de la industria 4.0. Entonces, inicialmente vamos a hablar de los procesos de moldeo y fundición de metales. Este procedimiento parte de la construcción de un modelo. Aquí fabricamos un molde y este molde va a tener una forma parecida a la pieza que nosotros deseamos obtener. En este molde nosotros vamos a vertir el material que se va a calentar lo suficiente para llevarlo a un estado líquido o un estado altamente plástico. Se vierte o es forzado a fluir en el molde. Este molde luego con el material caliente se somete a un proceso de enfriamiento, se solidifica, y una vez se enfríe y solidifique se le quita el molde o se desmoldea para finalmente darle o someterlo a un proceso de acabado, ya sea aplicándole máquinas, herramientas para darle las dimensiones finales y eh, los requerimientos del cliente en cuanto a acabado superficial. Entonces, nosotros
partimos de un molde. Partimos de un molde. En esto del moldeo y fundición. Partimos de un modelo, que es una forma que se usa para preparar y producir la cavidad en el molde. El diseño de este modelo debe ser lo más simple que sea posible para facilitar el retiro del molde. El modelo es en esencia, o tiene en esencia la forma de la pieza que vamos a fundir con formas para bebederos y mazarotas. El modelo puede estar en dos piezas, una para la semicaja superior, que generalmente es en madera o en plástico, y la otra para la semicaja inferior. Generalmente se usa la madera, como ya les había dicho, que es un material que es sencillo de trabajar y se encuentra fácilmente en el mercado. Esta madera que empleamos para el molde debe estar casi seca, con un 5 o 6% de humedad. Se usa para cuando se tiene un número discreto de piezas, cuando es una o dos piezas de gran tamaño. Cuando ya nosotros vamos a moldear un número grande de piezas, vamos a encontrar modelos metálicos o modelos plásticos. Entonces, ¿qué aspecto debemos tener en cuenta para fabricar este molde? Este molde debe tener la capacidad para soportar las temperaturas del colado, debe tener una capacidad refractaria, debe tener capacidad de transferir con exactitud las dimensiones y detalles del molde, debe ser permeable, es decir, que permite que el aire y los gases escapen, debe ser resistente para soportar las presiones estática y dinámica del metal líquido, debe tener facilidad de colapso, es decir, debe permitir la contracción de la fundición, y debe tener capacidad o facilidad de fluir, ya que la arena que se compacta a profundidad y fluye alrededor del modelo también influye el tamaño de grano de arena, la humedad y la arcilla que le vayamos a añadir. Existen diversas técnicas de fundición y moldeo. La más común en la industria, y es de la que vamos a hablar aquí en esta presentación, es la fundición en arena, el moldeo más común. Y consiste en colocar un modelo con la forma de la pieza deseada en arena para crear una impresión, se le incorpora un sistema de alimentación, se llena la cavidad resultante de metal fundido, se deja que el material se enfríe hasta que se solidifique, luego se rompe el molde de arena y se retira la fundición. Aquí se usa en esta operación, en este proceso productivo, arena de sílice, ya que es económica y es altamente resistente a altas temperaturas, usándose preferentemente la arena de lago, la arena sintética. También se le acondiciona antes de su uso aditivos como arcilla, que hacen las veces de aglutinante, arenas de circonio, olivino, silicato de hierro y la cromita. ¿Qué más podemos decir de la fundición de arena? Bueno, ya les comenté que es el proceso de moldeo y fundición más comúnmente utilizado, sobre todo aquí en Colombia. Hay otras técnicas de moldeo y fundición que solo las vamos a mencionar, no las vamos a explicar en detalle. Tenemos la fundición en moldeo en cáscara, la fundición en modelo consumible, la fundición en molde de yeso, la fundición en molde cerámico, la fundición por revestimiento, la fundición al vacío, la fundición a presión, la fundición centrífuga y la fundición con moldes de CO2. Entonces, esta es a grandes rasgos el primer proceso de conformación de metales que hemos tratado en esta sesión. Vamos a hablar ahora de otra categoría para el formado de materiales metálicos, que son el formado por deformación plástica. Este es un proceso de formación por el cual un material en estado sólido cambia su forma, y esto es posible por las solicitaciones mecánicas a las que se somete el material mediante la aplicación de cargas que producen esfuerzos mayores que el límite de fluencia
pero menores que el límite de rotura. Esto está dentro de la zona de deformación plástica o región plástica, como se ve en la gráfica, lo que le otorga al material una alta integridad estructural. Por debajo de esa región plástica o por encima de esa región plástica, si nosotros hacemos un esfuerzo, por encima de esa región plástica, el material se fractura. Entonces, hay que tener muy en cuenta esta curva de esfuerzo-deformación que varía entre materiales. Cada material metálico tiene su propia curva de esfuerzo-deformación. Aquí es muy importante tener en cuenta dos conceptos en la deformación plástica: el trabajo en frío y el trabajo en caliente. El trabajo en frío hace referencia al trabajo a temperatura ambiente o menor. Esto ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia original del metal, produciendo una deformación. Con este trabajo en frío obtenemos mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados en la superficie, mayor dureza de las partes y requiere un mayor esfuerzo. Por su parte, eh, el, el trabajo en caliente se define como la deformación plástica del material metálico a una temperatura que es mayor a la temperatura de recristalización o formación de nuevos cristales. Este trabajo en caliente presenta como ventaja que obtenemos una deformación plástica que es casi ilimitada, que además es muy adecuada para el moldeo de partes grandes porque el metal tiene una baja resistencia a la excedencia y es más dúctil. Requiere mayores, o tiene como característica principal mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, requiere menores esfuerzos y da la opción de trabajar con metales que se fracturan cuando se trabajan en frío. Entonces, estos procesos, operaciones de formado por deformación plástica, se definen en dos categorías: las operaciones de formado o preformado por doblado, por corte, que a su vez se dividen en cizallado y troquelado, y las operaciones de embutido. La segunda categoría dentro de la clasificación de los procesos de formado están los procesos de laminado, de forja y de extrusión. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En la forja, dos partes de un dado van a comprimir la pieza de trabajo para que ésta adquiera la forma de la cavidad del dado. En la extrusión, se fuerza una palanquilla a fluir a través de un orificio de un dado para que tome la forma de la sección transversal del orificio. En el laminado, por su parte, una placa o palanquilla inicial se comprime entre dos rodillos opuestos con el fin de reducir su espesor. En la operación de trefilado, también llamada estirado de alambre, consiste en que hacemos pasar un alambre grueso, también denominado alambrón, por una matriz de hierro llamada hilera o trefila, que está provista de un agujero cónico, y este agujero va disminuyendo progresivamente el diámetro hasta la medida que deseemos obtener. Otro proceso importante dentro de las operaciones de conformación por deformación plásticas es la operación de embutido. Este es un proceso que consiste en darle una forma cóncava, hueca a una lámina metálica por deformación permanente de la misma, manteniendo el espesor constante, haciendo uso de una estampa macho-hembra, tal y como se ve en la figura, compuesta por un conjunto émbolo-matriz que normalmente suele ser metálico y sirve para hacer grandes lotes de producción. En este proceso de embutido, en primer lugar, vamos a identificar el diámetro inicial del disco D mediante la fórmula que va a involucrar el diámetro de la cavidad del disco D minúscula y la altura de la cavidad H minúscula. Asimismo, debemos calcular el diámetro de la primera matriz, denominada etapa 1 de 1, utilizando ecuaciones que consideran el valor constante que se obtiene mediante una tabla M1, diámetro inicial del disco D, diámetro de la cavidad del disco D minúscula
Y cabe resaltar que si D2 es mayor que D, se debe realizar una nueva estampa de embutido. Igualmente, para calcular el diámetro de la segunda matriz, etapa 2, se deben tener en cuenta los mismos parámetros, cambiando solo el valor M1 por M2. Por último, para identificar la fuerza de embutido de la etapa I, se debe utilizar la ecuación que involucra las variables como diámetro de la primera matriz en la etapa I y el espesor del material T y el esfuerzo de rotura sigma. Entonces, estas son las fórmulas que nosotros utilizamos para determinar las variables que van involucradas en este proceso de embutido. Todas estas operaciones solamente se las explico a nivel informativo, no los estamos trabajando en específico en la tarea 3, donde nos hemos enfocado más al tema, a un tema más general, pero es importante que nosotros conozcamos en detalle todas estas operaciones y complementario a esta explicación, pues debemos hacer consulta del material bibliográfico que se recomienda en el sílabus para profundizar más en detalle sobre todos estos temas. Esta es una unidad que involucra muchísimas temáticas, mucha información, y lo que se hace en esta presentación es un gran resumen de un material que es sumamente extenso. Entonces, viendo así a rasgos generales los principales procesos de conformación por deformación plástica, vamos a entrar ahora a mirar los procesos de mecanizado de materiales, también llamados procesos de conformación por arranque de material. En los procesos anteriores, nosotros vimos unas operaciones de deformación donde no hay desperdicio o arranque de material. El material cambia de volumen, cambia de estado, pero no hay arranque de material. En estos procesos de mecanizado de materiales, la gran particularidad es que hay un desprendimiento de material que se denomina viruta. Entonces, en estas operaciones, se realiza arrancando el material sobrante, ya les dije, en forma de viruta o diminutas partículas, para de este modo obtener piezas deseadas de acuerdo con un plano que tiene la forma y medidas del cliente. Aquí en estos procesos de mecanizado de metales hay una gran pérdida de material en forma de viruta, lo que nos va a hacer costoso el proceso. Por tal razón debemos utilizar un material inicial con forma y dimensiones que sean muy similares a las definitivas, que, como les dije en un principio, provienen ya sea de los procesos de conformación por fundición y moldeo o por deformación plástica. Ya cuando pasa a esta etapa de mecanizado, nosotros tenemos un material que ya está previamente conformado, pero en bruto, no tiene las medidas exactas que el cliente requiere, ni el acabado superficial perfecto para salir al mercado. Entonces, aquí la clave es conformar un material que tenga las medidas muy parecidas a lo solicitado por el cliente, para de este modo tener un desperdicio, un mínimo de desperdicio de material al aplicar el mecanizado, y con esto minimizar el impacto de los costos en el proceso de fabricación de la pieza. Aquí en estas operaciones de mecanizado hay un concepto muy importante que es la maquinabilidad, que corresponde a la capacidad de mecanizado del material, el cual se define como el arranque fácil y económico del material y la capacidad para lograr un acabado satisfactorio del metal en condiciones económicas que sean viables. Entonces, aquí debemos tener en cuenta y establecer una serie de parámetros fundamentales para todas las máquinas herramientas de corte de metales, que son los ángulos de corte, la velocidad de corte, los tiempos de mecanizado, el avance, la profundidad de corte, las fuerzas de corte, la potencia de corte, entre otros aspectos, entre otras variables. Esto pues son parámetros que debemos tener claros y debemos establecer para poder trabajar y para configurar la producción utilizando máquinas de corte de metales.
Entonces vamos a mirar a qué corresponden los movimientos de corte, avance y penetración. El movimiento de corte corresponde al desplazamiento que experimenta la herramienta respecto a un punto de la periferia de la pieza en la dirección en que se produce el corte. Por su parte, el movimiento de avance, que es generalmente perpendicular al movimiento, y es necesario porque de no existir este movimiento al terminar bien con una vuelta o bien con la longitud de la pieza, la interferencia entre pieza y herramienta terminaría y por lo tanto finalizaría el corte. Por tal razón, el movimiento de avance corresponde al desplazamiento relativo que realiza la pieza respecto a la herramienta para desplazar el movimiento de corte paralelamente a sí mismo. También tenemos un tercer movimiento, que es el movimiento de penetración, que define la profundidad del corte y que se realiza al comienzo de cada pasada que se realice en el mecanizado de materiales metálicos. Este movimiento no es continuo como sucede con el movimiento de corte y de avance, sino que se realiza de forma escalonada y sin que la pieza esté en contacto con la herramienta. Entonces, importante tener en cuenta estos tres movimientos en las máquinas herramientas. En estas herramientas de corte hay que tener en cuenta la vida útil, la vida útil de la herramienta de corte. La vida de la herramienta de corte se define como la longitud de tiempo de corte en el cual se puede usar esta herramienta de corte. Aquí inciden en la vida útil de la herramienta tres variables. La primera es la temperatura. Si la temperatura de corte es demasiado elevada para la herramienta, se pierde la dureza y por lo tanto la capacidad de corte se manifiesta de forma instantánea y generalmente es consecuencia del exceso de velocidad. Por su parte, en la rotura, cuando la fuerza de corte supera un determinado umbral, empiezan a desprenderse partículas de la arista de corte o a veces un trozo grande de la herramienta. Las altas fuerzas que se producen en este tipo de rotura no corresponden a el régimen permanente, sino a variaciones transitorias, como por ejemplo cuando hay vibraciones. Y también hay que tener en cuenta el desgaste normal progresivo de la herramienta, y ocurre cuando la herramienta se le da un uso adecuado. Se produce una pérdida natural de la forma de la herramienta y una reducción de su eficiencia de corte. Entonces, importante tener en cuenta en la vida útil de la herramienta de corte estas tres variables: la temperatura, la rotura y el desgaste progresivo. Hay diferentes herramientas de corte. Según su geometría se clasifican de un filo para el caso del buril, de doble filo en hélice para el caso de la broca que se utiliza en la soldadura, de filos múltiples para las fresas utilizadas en el fresado y las ceguetas, y de filos indefinidos para el esmeril. Y por su aplicación se clasifican de monofilo para los procesos de torno, de multifilo para los procesos del fresado y taladrado, y las herramientas de corte abrasivas para los procesos de rectificado. Vamos dentro de estas operaciones de mecanizado a hablar de la más usada herramienta de corte de metales, que es el torno. Esta es una máquina herramienta que permite fabricar piezas de revolución, es decir, piezas cuya sección transversal tiene forma circular. Con el torno podemos realizar diversas operaciones. Una de ellas es el cilindrado, que se realiza con la composición de movimientos de corte y avance de tal modo que cuando el movimiento de corte que posee la pieza es de forma circular continua, mientras que el de avance que lo posee la herramienta y es de forma rectilínea en la dirección del eje de giro de la pieza con la que se obtiene o se genera un cilindro. El proceso o la operación de refrentado, por contra, aquí en esta operación el movimiento de avance se realiza en un plano perpendicular al eje de giro de la pieza, generando una superficie plana perpendicular al cilindro. Con la combinación de estos dos trabajos básicos, cilindrado y refrentado, se pueden obtener una serie de trabajos derivados, como son el cajeado, que consiste en un cilindrado interior, el ranurado, que es un cilindrado en una franja estrecha denominada ranura, el tronzado, que es una operación de refrentado que se realiza en una sección intermedia de la pieza avanzando hacia su eje hasta llegar a la cortada, y el roscado, que se realiza como una operación de cilindrado con una velocidad de avance tal que entre dos secciones de corte consecutivas permanece un grueso de material sin cortar
denominado filete. Entonces, en este proceso industrial de torneado, tenemos que establecer diversos parámetros. En primer lugar, debemos identificar la frecuencia rotacional N mediante fórmulas que involucran la velocidad de corte utilizada por la máquina, que denominamos como V sub C, y el diámetro inicial, que denominamos D sub 0. Además, se determina la velocidad de avance, que denominamos con la letra F, mediante el avance de la máquina S, y la frecuencia rotacional N. Calculamos el tiempo de proceso usando ecuaciones que consideran la longitud total del trabajo L, el avance de la máquina S y la frecuencia rotacional N. Para el diámetro final, con un paso D sub F, se usan ecuaciones que involucran el diámetro inicial D sub 0 y la profundidad de corte de desbaste de la máquina P. Otros factores importantes son el desbaste por el paso D sub P, el número de pasos N sub P y el tiempo de mecanizado total T sub M, que se obtienen a partir del diámetro inicial D sub 0, el diámetro final con un paso D sub F, desbaste por paso D sub P, el tiempo de proceso T sub P, el número de pasos NP y el tiempo de retroceso de la máquina T sub R. Entonces es importante tener en cuenta estos valores para poder configurar nuestro trabajo al momento de hacer un proceso industrial en el torno. ¿Qué piezas obtenemos nosotros en el torno? Un sinfín de piezas, es la máquina más usada y la máquina más versátil dentro de las máquinas de corte de metales. Podemos obtener ejes o árboles, piñones, rodillos, poleas, buques, pasadores, tornillos y espárragos, entre otras piezas. También tenemos la versión automatizada del torno, que se utiliza hoy en la industria, que se denomina el torno CNC, o torno controlado numéricamente. Estas máquinas se pueden programar usando el control numérico computarizado. Dichos programas contienen la información tecnológica sobre el proceso que vamos a mecanizar. También se pueden programar usando la ayuda del diseño asistido por computador CAD, donde se diseñan las partes a mecanizar. Posteriormente se le pasa un programa de manufactura asistida por computador CAM, donde se realiza la simulación del proceso de corte, seleccionando las herramientas, materiales y parámetros de corte, y los programas CAD-CAM que ayudan a realizar programas de corte más complejos. Entonces, este torno automatizado o CNC es la versión automatizada del torno convencional del que hablamos anteriormente. Otra máquina importante, muy utilizada en la industria para el corte de metales, es la máquina fresadora. Esta es una máquina que por medio de una herramienta que se denomina fresa, la cual se mueve con un movimiento de rotación, mecaniza superficies de piezas que se desplazan bajo la herramienta con movimiento rectilíneo. ¿Qué operaciones podemos hacer nosotros con la fresadora? Podemos hacer, entre otros, el fresado periférico o fresado plano. En este, el eje de la herramienta es paralelo a la superficie que se está maquinando y la operación se realiza por los bordes de corte en la periferia exterior del cortador. Por su parte, en el fresado en las caras o fresado frontal, el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo y el mecanizado se ejecuta por los bordes o filos cortantes del extremo y la periferia de la fresa. En este proceso industrial de fresado, se identifica la frecuencia rotacional de la fresa N mediante la fórmula que involucra la velocidad de corte utilizada, BCF, y el diámetro de la herramienta. Además, determinamos el avance por vuelta de la fresa, que la designamos por la letra AR, por medio de variables como el avance del diente, denominado con la letra AZ, y el número de dientes de la fresa Z. A continuación, calculamos el avance por minuto de la fresa, que se denomina con la letra AM, usando ecuaciones que consideren el avance por diente AZ, el número de dientes de la fresa Z y la frecuencia rotacional de la fresa. Hay diversos tipos de fresadoras. Las más utilizadas en la industria son las fresadoras de rodilla y columna,
la fresadora tipo bancada, la fresadora trazadora y la fresadora CNC, que es una fresadora, la versión automatizada de la fresadora por control numérico computarizado. ¿Qué piezas obtenemos por el fresado? Las guías, obtenemos los piñones, chaveteros, ranuras y hexágonos, entre otras piezas. Otra máquina importante también y muy usada en el corte de metales es el taladro taladradora. Esta es una máquina que permite perforar piezas metálicas y no metálicas por medio de una herramienta que se denomina broca. ¿Qué operaciones nosotros podemos hacer en el taladrado? Básicamente tres. El barrenado, que son perforaciones pasantes con terminado de gran calidad. El avellanado, que permite trabajar agujeros previamente taladrados o provenientes de fundición. Y el escariado, que utiliza una herramienta de corte que es el escariador de filos múltiples y rectos, pero de irregular longitud para evitar el rayado del agujero. En este proceso industrial del taladrado, en primer lugar, identificamos la frecuencia rotacional n mediante la fórmula que involucra la velocidad de corte V sub CF y el diámetro de la herramienta, denominada con la letra D. Además, se determina la velocidad de corte V sub C, que podemos calcular usando las variables diámetro de la herramienta D y la frecuencia rotacional n. A continuación, calculamos la velocidad de avance F usando ecuaciones que involucran la energía específica W, el volumen del material eliminado Z, la potencia requerida W y el rendimiento en porcentaje. Para la potencia, bueno, ya les había hablado que para la potencia consumida W, utilizamos la potencia requerida W real, que usa ecuaciones que involucran la energía específica W, el volumen del material eliminado Z, la potencia requerida W y el rendimiento en porcentaje. Otro factor importante aquí es el volumen del material eliminado Z, que obtenemos a partir del diámetro de la broca D y la velocidad de avance F. Por otro lado, el tiempo que requerimos para la realización del orificio T sub P es un elemento importante, el cual se calcula mediante la velocidad de avance y la longitud del trabajo L. ¿Qué más podemos decir del proceso industrial de taladrado? Bueno, aquí también nosotros vamos a utilizar o vamos a necesitar determinar el tiempo requerido para la realización del orificio por la fórmula T sub P es igual a L sobre F, donde L es la longitud de trabajo y F es la velocidad de avance, la profundidad de corte de las piezas circulares, por la fórmula T igual a D sub F menos DI al cuadrado, donde DI es el diámetro inicial de la pieza en milímetros y D sub F es el diámetro final de la pieza en milímetros. Y la profundidad de corte para superficies planas, denominada con la letra T, que es igual a el espesor inicial de la pieza menos el espesor final de la pieza. ¿Qué tipos de taladro utilizamos en la industria? Los más comunes son el taladro de prensa y el taladro radial. Otra máquina muy utilizada en la industria es la cepilladora. Esta es una máquina cuya herramienta permanece fija, arrancando viruta a la pieza que se mueve debajo de ella con movimiento rectilíneo. El movimiento principal lo tiene la herramienta, la cual va sujeta a una torre del brazo o ariete del cepillo. El movimiento de avance lo proporciona la mesa de trabajo por medio de un dispositivo que se llama trinquete, el cual durante la carrera de trabajo de la herramienta no se mueve, pero el retroceso sí lo hace. El movimiento de penetración en esta herramienta en el cepillo se logra por medio del ajuste de la mesa de trabajo. La herramienta de corte que se usa en esta máquina herramienta son cepillos semejantes a los que se utilizan en los tornos. Y finalmente, otra máquina utilizada en la industria es la serradora en el proceso de aserrado de metales. Este proceso de aserrado es un proceso en el que se corta una hendidura de trabajo angosta dentro de la parte de trabajo por medio de una herramienta que tiene una serie de dientes muy juntos. Tipos básicos de aserrado: está el aserrado con cegueta, el aserrado con sierra circular y el aserrado con sierra blanda
o cierra cinta. Y ahora vamos, una vez evacuado el tema de los procesos de mecanizado, procesos con arranque de viruta o arranque de material, vamos a mirar procesos o procedimientos que son por configuración térmico-mecánica o unión de piezas, que corresponde a los procedimientos de soldadura. La soldadura es un proceso de unión entre metales por la acción del calor con o sin aporte de material metálico nuevo, dando continuidad a los elementos unidos. Es necesario en este procedimiento suministrar calor hasta que el material de aporte se funda y una ambas piezas, o bien lo haga el propio metal de las piezas. Para que el metal de aporte pueda realizar correctamente la soldadura, es necesario que moje a los materiales que van a unir. Aquí el metal de aporte y las consecuencias que se derivan del suministro de calor pueden afectar las propiedades de la pieza soldada. Debemos evitar en este proceso porosidades y grietas, añadiendo elementos de aleación al metal de aporte y haciendo una sujeción firme de las piezas que se quieren soldar para evitar deformaciones. También puede ocurrir en estos procedimientos de soldadura que la zona afectada por el calor quede dura y quebradiza. Para evitar estos efectos no deseados, a veces se usan precalentamientos o tratamientos térmicos posteriores. Por otro lado, el calor de la soldadura causa distorsiones que pueden reducirse al mínimo estas distorsiones, eligiendo un modo adecuado de los elementos de sujeción y estudiando previamente cómo vamos a hacer la secuencia de las operaciones de la soldadura. Existen diversos tipos de soldadura. Hay dos grandes categorías de soldadura: soldadura heterogénea o de aleación y soldadura homogénea o autógena. Dentro de la categoría de soldadura heterogénea está la soldadura blanda y la soldadura fuerte, y dentro de la soldadura homogénea está la soldadura por presión, entre las cuales está la soldadura en frío o la soldadura en caliente, la soldadura por fusión, dentro de los cuales están la soldadura con gases al soplete, soldadura con arco eléctrico y aluminotérmica, y la soldadura por presión y fusión, dentro de las cuales está la soldadura aluminotérmica, la soldadura por resistencia y la soldadura con gases al soplete. Vamos a hablar aquí de algunos tipos de soldadura, no todos, brevemente. Está la soldadura por oxiacetileno, la soldadura por oxiacetileno. Este es un proceso en el que se usa una llama generada por la combustión de oxígeno y acetileno para fundir y unir metales. El oxígeno y el acetileno se mezclan en una boquilla y se encienden para crear una llama muy caliente que funde los extremos de los materiales que se están uniendo. Usa comúnmente la soldadura, un gas para protegerle el área de la soldadura de la oxidación. Se utiliza un gas argón. Este gas se usa como gas de protección en procesos de soldadura conocidos como soldadura con gas inerte TIC, por sus siglas en inglés, y soldadura con gas inerte de metal MIG, por sus siglas en inglés. Tenemos la soldadura por arco eléctrico, que es un proceso en el que se usa una fuente de energía eléctrica para generar un arco eléctrico entre el electrodo y el metal base que se está uniendo. Este genera suficiente calor para fundir los extremos de los materiales que se están soldando y un material de relleno que se puede agregar si es necesario. Tenemos la soldadura por fricción, que es un proceso en el que se usa la fricción generada por la rotación de dos piezas metálicas para calentarlas hasta que se vuelvan plásticas y puedan unirse entre sí. Aquí no se usa metal de aporte en este proceso, ya que las piezas se unen mediante presión y el calor generado por la fricción. En el caso de la soldadura autógena, este es un proceso en el que dos piezas de metal similares se unen entre sí sin el uso de material de aporte adicional. El calor se aplica si las piezas de metal que se van a unir hasta que se vuelvan lo suficientemente maleables para fusionarse. Luego las piezas se presionan juntas y se dejan enfriar, creando una unión permanente. Por su parte, la soldadura por fusión, este es un término que se refiere a cualquier proceso de soldadura en el que los extremos de las piezas de metal se funden y se unen mediante el uso de calor. En la soldadura MIG y MAC, son procesos de soldadura que se usan con un arco eléctrico, ya habíamos hablado anteriormente de ella, entre un electrodo consumible, alambre de soldadura y el material base, las piezas que se están uniendo. En la soldadura MIG, el gas de protección utilizado es inerte, generalmente argón o una mezcla de gases inertes,
y se usa principalmente para soldar metales no metálicos como aluminio, no ferrosos, perdón, como aluminio y acero inoxidable. Y la soldadura TIC, la cual se lleva a cabo mediante un electrodo de tungsteno que no se consume, y la protección del área de soldadura con un gas inerte, que usualmente es el argón, para prevenir la contaminación atmosférica. Este proceso es reconocido por su precisión y adaptabilidad. Entonces, esto es lo que les quería comentar sobre las operaciones de soldadura o operaciones para unión de metales. Entonces, ya evacuado todas estas operaciones de conformación de metales metálicos, vamos a entrar a hablar del concepto de industria 4.0, que corresponde a una nueva esfera de la industria, la cual aparece como un resultado del surgimiento, distribución, uso y apropiación de nuevas tecnologías digitales y tecnologías de Internet, que permiten procesos de coproducción completamente automatizados, donde los objetos físicos, que son las máquinas, interactúan sin que se dé la participación de los operarios. Aquí, pues, el concepto de automatización, aquí entra el proceso de automatización industrial, el cual se puede definir como el uso de máquinas electromecánicas, de robótica industrial, o por sistemas de computadora que van a realizar de forma automática y autónoma los procesos que se ejecutan en una empresa. El significado de automatización aquí hace referencia a los trabajos realizados por un operario humano y que en la industria 4.0 pasan a ser automatizados y sustituidos por una máquina automática, un software informático o, en su defecto, un robot. Aquí surgen cuatro etapas dentro de la revolución industrial hasta llegar a la industria 4.0. Pasamos inicialmente por la primera revolución industrial, la cual surgió a mediados del siglo XVIII y tuvo su origen en Inglaterra. Esta revolución generó consecuencias tanto económicas como sociales, culturales e incluso ambientales. Aquí estuvo presente la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral, que fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo. Esto permitió la sustitución de las vías de herramientas artesanales que se utilizaban hasta ese momento por maquinarias más productivas y la energía animal que se utilizaba por el uso de la máquina. Se crearon en esta primera revolución grandes centros de producción en masa, principalmente de alimentos y textiles, y industrias como la industria siderúrgica y la minería. En la segunda revolución industrial, la cual se inicia en los años 1850 y se extiende hasta 1914, empiezan a aparecer nuevas formas de energía como el petróleo, que reemplaza al carbón y la electricidad. También aquí se puede mencionar a la máquina de Watt, de las turbinas, o la industria del gas. Aquí también aparece la modernización de los medios de transporte, aparece el ferrocarril, que es el medio de transporte símbolo de esta segunda revolución industrial. Pasamos entonces a la tercera revolución industrial, que comienza en la segunda mitad del siglo XX. Esta tercera revolución industrial se asienta sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en esencial con la aparición del Internet. Luego empezamos ya a hablar de la cuarta revolución industrial. La primera vez que se habló de la cuarta revolución industrial o industria 4.0 fue en el año 2011, y actualmente estamos viviendo la cuarta revolución industrial con tendencia a la revolución industrial 5.0, de la cual vamos a hablar más adelante. El elemento clave de esta cuarta revolución industrial es la innovación para una mayor adaptabilidad a las necesidades de la producción y una mejora en la eficiencia de los recursos. Esta revolución industrial, bajo el punto de vista de IBM, que es una empresa multinacional especializada en soluciones tecnológicas, nos indica que este es un producto de la combinación sinérgica de las tecnologías operativas y las tecnologías de la información, la cual da lugar a sistemas y máquinas inteligentes, interconectadas y autónomas. Entonces,
En esta industria 4.0 aparece un conjunto de tecnologías innovadoras, disruptivas, que hacen parte de este marco de la industria 4.0. Entre esas tenemos la inteligencia artificial, que es una tecnología que automatiza el aprendizaje en máquinas y permite realizar tareas repetitivas a través del almacenamiento de datos. La realidad aumentada, que es una tecnología que por medio de la combinación de la realidad con lo digital permite la interacción en el mundo real con elementos virtuales. El blockchain, que es una tecnología que permite el registro de datos de manera inalterable en un sistema descentralizado. La Big Data y analítica de datos, muy comentada hoy en día, que corresponde a un conjunto de datos almacenados en grandes cantidades para ser analizados posteriormente. El Machine Learning, o aprendizaje de máquina, que es una tecnología que crea sistemas que aprenden tareas de manera automática. La robótica, que es la tecnología que crea artefactos que son capaces de desarrollar tareas físicas. El Internet Industrial de las Cosas, denominado también como IoT, que permite la comunicación entre todos los dispositivos dentro y fuera de una fábrica. La computación en la nube, este es un concepto relacionado con la infraestructura de las TIC que permite el uso, o mejor el acceso ubicuo a datos de diferentes dispositivos. La simulación, que son herramientas que se pueden utilizar ampliamente en toda la cadena de valor, desde el diseño del producto hasta la gestión de operaciones. Nosotros en el laboratorio de este curso utilizamos herramientas de simulación, como ustedes podrán darse cuenta ahora que empiezan a realizar o ya están realizando el laboratorio. Utilizamos la herramienta FlexSim, que es una herramienta de simulación de procesos, de simulación digital. Tenemos también el concepto de manufactura aditiva, que consiste en un conjunto de tecnologías que permiten producir pequeños lotes de productos con un alto grado de personalización al agregar, en lugar de eliminar el material de un bloque sólido. Y bueno, tenemos un sinnúmero más de conceptos. En este caso tenemos el concepto de gemelo digital, que es una representación virtual que es altamente precisa de un objeto, sistema o proceso del mundo real. Se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, desde la fabricación y la gestión de activos hasta la simulación y la optimización de procesos. El objeto o el propósito principal de un gemelo digital es crear una réplica digital que refleje con precisión el comportamiento y las características del objeto o sistema en un mundo real. También tenemos el concepto de sistemas ciberfísicos, que es un sistema complejo que integra componentes cibernéticos relacionados con la informática y la comunicación y componentes físicos que están relacionados con el mundo real y la interacción con el entorno de manera estrecha y coordinada. Estos sistemas ciberfísicos combinan la computación, la conectividad y el control con procesos físicos y actividades en tiempo real para lograr una variedad de objetos como automatización, supervisión, toma de decisiones y optimización. Tenemos también el concepto de huella digital, que hace referencia a la información única y distintiva que se puede obtener de un dispositivo usuario digital, como una computadora, un teléfono móvil, una tableta o un usuario en línea. Este concepto de huella digital se genera a partir de una variedad de datos y comportamientos que son específicos de cada dispositivo o individuo y se usa para identificar, autentificar o rastrear la actividad en línea. Tenemos también el concepto de sistema SCADA, que se compone de hardware y software que permite a los operadores supervisar y gestionar una variedad de equipos como sensores, bombas, válvulas, motores. Los sistemas MES o sistemas de ejecución de manufactura. Este es un software utilizado en la industria de la manufactura para supervisar y controlar los procesos de producción en tiempo real. El OPC, que significa OLE, que es un estándar de comunicación industrial que se usa para el intercambio de datos en entornos de automatización y control. Y el concepto de fábrica inteligente, que se refiere a una instalación de fabricación que usa tecnologías avanzadas de información y comunicación TIC para mejorar la eficiencia, la calidad
y la flexibilidad de procesos de producción. Estas tecnologías nos van a permitir una mayor automatización, interconexión y toma de decisiones autónomas en una planta de fabricación. Entonces, ¿para qué utilizamos nosotros la inteligencia artificial? Muy en boga hoy en día con esto del ChatGPT. ¿Para qué se usa la inteligencia artificial? Que es un concepto también que se integra con la industria 4.0. Vamos a utilizar la inteligencia artificial, entre otras cosas, para el mantenimiento predictivo. Ya las empresas están usando algoritmos de inteligencia artificial para monitorear el estado de sus equipos en tiempo real y predecir cuándo se necesitan hacer el mantenimiento. También la inteligencia artificial se está utilizando en la industria para el control de calidad, para detectar defectos de los productos en tiempo real, lo que va a permitir un ajuste rápido y eficiente de los problemas y una mejora en la calidad del producto. La inteligencia artificial en la industria 4.0 también se usa en la optimización de procesos en la industria para analizar grandes cantidades de datos y optimizar los procesos de producción, lo que permite una mayor eficiencia y productividad. Para la robótica avanzada se está usando para desarrollar robots más inteligentes y autónomos. En el análisis predictivo se usa para analizar grandes cantidades de datos y predecir tendencias futuras, lo que le permite a las empresas tomar decisiones más informadas y anticipar cambios en el mercado. Para la logística inteligente se usa para optimizar la cadena de suministro, lo que va a permitir una gestión más eficiente de los recursos y una reducción en los costos. Y también se está utilizando la inteligencia artificial en la industria 4.0 para el diseño de productos, para desarrollar estos productos que sean más innovadores y personalizados, lo que va a permitir una mayor satisfacción del cliente y una mejor ventaja competitiva en el mercado. ¿Qué desafíos nos presenta la industria 4.0 en la actualidad? Pues el tema de los problemas de seguridad es un problema que es un problema complejo, el tema de la ciberseguridad, que podría afectar y hacer caer una producción o afectar un sistema productivo. La necesidad de mantener la integridad de los procesos de producción, la necesidad de proteger el conocimiento industrial, la falta de personal con las habilidades adecuadas para acelerar la marcha de esta industria 4.0. Todavía no existe en el mercado laboral el número suficiente de personas con las competencias que requieren las industrias que están, o las empresas que están desarrollando la industria 4.0. La resistencia al cambio también es un desafío, y el hecho de la pérdida de muchos trabajos en favor de los procesos automáticos. Esto es un desafío, una amenaza que se ciñe en la industria 4.0 con la automatización de los procesos en la industria. De esta industria 4.0 se desprende un concepto más reciente, que es el concepto de la industria 5.0, una nueva revolución industrial que busca integrar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica y el Internet de las cosas en los procesos productivos. En esta nueva industria o concepto de la industria 5.0 se enfoca en la personalización masiva de productos y servicios, así como en la colaboración entre el humano y la máquina. Esto es tal vez lo más distintivo de este concepto de industria 5.0 que se desprende, vuelvo y repito, del concepto de industria 4.0. La principal diferencia entre la industria 4.0, de la que hemos hablado, y este concepto nuevo de industria 5.0, es que en esta última se enfoca la interacción hombre-máquina en lugar de la automatización completa de los procesos. Esto significa que la tecnología está diseñada para ayudar a los trabajadores a realizar sus tareas de manera más eficiente y segura en vez de desplazarlos o quitarles su trabajo. Esta implementación de la industria 5.0 puede traer grandes beneficios a las empresas, como la mejoría en la calidad de los productos y servicios gracias a la personalización masiva. Además, esta colaboración entre humanos
y máquinas puede aumentar la eficiencia y reducir los tiempos de producción. Otro beneficio importante de este concepto de Industria 5.0 es la reducción de los accidentes laborales. Al integrar tecnologías avanzadas como la realidad virtual y la aumentada, los trabajadores pueden recibir capacitación en un entorno seguro y controlado antes de realizar tareas que sean peligrosas en el mundo real. Esta implementación de la industria 5.0 también trae desafíos, así como la industria 4.0. Uno de ellos es la necesidad de capacitar a los trabajadores en nuevas habilidades y competencias para que puedan trabajar con tecnologías avanzadas. Esto requiere una inversión alta en programas de capacitación y desarrollo de talento humano. Y otro reto importante, es, al igual que con la industria 4.0, es la ciberseguridad. Al integrar dispositivos y sistemas que están conectados al Internet, los procesos productivos, se abre una amenaza de ataques cibernéticos que pueden poner en riesgo la seguridad de los datos y la operación de una empresa. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar acerca de estos temas relacionados con la unidad 3 que estamos trabajando en la tarea 3. Aquí vamos a mirar lo que se pide trabajar en la tarea 3, tanto la tarea 3, la metodología de la tarea 3, como la metodología de la post-tarea o evaluación final, todos van a seguir el mismo esquema de realización, que es el documento de trabajo working paper de forma grupal. En esta tarea 3 se pide elaborar un documento de investigación grupal acerca del tema análisis de los efectos de la implementación de sistemas de automatización y robótica en la eficiencia y productividad en la industria metalmecánica. Entonces, en este desarrollo de la temática general se desprenden tres subtemas que deben ser desarrollados en ese orden para llegar al desarrollo del tema central, que son la caracterización de los principales procesos convencionales de fabricación metalmecánica, de los cuales hoy hemos hablado. Dos, los beneficios de la automatización y la robótica en términos de aumento de la velocidad de producción, reducción de tiempos de ciclo y mejora en la calidad de los productos. Y tres, el impacto ambiental de la automatización y la robótica en la industria metalmecánica, incluyendo la reducción de residuos, el ahorro de energía y la optimización de los recursos naturales. Entonces tengamos muy claro qué debemos trabajar nosotros y en qué orden debemos trabajar estos temas, teniendo en cuenta pues ya toda la metodología de que tanto hemos hablado en las web anteriores y en los CIPAS respecto a la correcta ejecución metodológica del working paper, cómo debe abordarse cada parte del working paper, el tema de cómo se elabora el estado del arte, la citación bibliográfica en APA, y que estas cosas deben estar articuladas, tanto lo que nosotros coloquemos en las fuentes de consulta del estado del arte de investigación deben coincidir con la citación bibliográfica que hagamos en el desarrollo del texto y la bibliografía que coloquemos al final del documento de working paper. Esto con relación a la tarea 3. La post-tarea es muy similar. También se realiza bajo la metodología de elaboración de documentos de investigación working paper de forma grupal. La post-tarea vamos a trabajar el tema de la industria 4.0, la industria 5.0, la transformación digital como motor de cambio. Aquí vamos a abordar tres subtemas que nos van a llevar al desarrollo de la temática central. Primero, las tecnologías clave en la transformación digital. Segundo, la definición y características de la industria 4.0. Y tercero, el concepto y visión de la industria 5.0. Y es muy importante que en las conclusiones tanto de la tarea 3 como la post-tarea incluyamos al menos un comentario que esté relacionado con la importancia del estudio de estos temas que hemos investigado desde la perspectiva del ingeniero industrial o el tecnólogo en logística industrial. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar. Abro entonces los micrófonos para que las personas que están aquí, o los estudiantes que están en la presentación, pues bien pueden hacer las preguntas que requieran. A ver, José. Sí, profe,
lo que le comentaba hace un ratico, que estoy preocupado pues por lo del laboratorio, que no he podido inscribirme para ese laboratorio presencial. ¿Qué debo hacer ahí o qué, cómo hago? Pues porque se acaba el semestre y yo no he podido llenar ese requisito. Bueno, te comento algo. Primero, todavía estás a tiempo. Todavía tenemos un mes por delante. Dentro de un mes, hoy estamos a 17, dentro de más o menos un mes, un poquito menos, 28 días, termina las actividades de evaluación intermedia y se cierra el tema del laboratorio. O sea que todavía estás a tiempo de hacer tu práctica sin ningún problema. Una pregunta, ¿en qué centro estás matriculado? Bogotá, SEAT, Bogotá. Ok. ¿Tú ya hablaste, tú le escribiste a Claudia Piñarete, la coordinadora del laboratorio? Me rechaza los mensajes que le he enviado. Le he enviado 5 mensajes y todos me los ha rechazado. ¿Por qué medio se los enviaste? Por el correo que aparece ahí en el curso. Ahí aparece un correo de Claudia Piñera o algo así. eh, y está lo de la universidad y le envío ahí que ella que es la directora de laboratorios, pero Ella es la coordinadora del laboratorio de la zona centro Bogotá. eh, Eh, el problema básicamente tuyo es que no te sale la inscripción, ¿es? no me sale, le oprimo ahí donde dice que oprima aquí, le oprimo y que no hay agenda y no hay agenda y nunca hay agenda. Entonces le escribí y me rechaza los mensajes. He intentado comunicarme por teléfono a la universidad y tampoco me contestan. 2 teléfonos que aparecen ahí y a ninguno contesta. Bueno, hagamos una cosa, escríbeme al correo interno del curso y me das toda tu información, el problema que has tenido y tu nombre completo y número de cédula, el SEA donde está inscrito, todo me lo das en detalle en el correo y yo me comunico directamente con Claudia para que te resuelva el problema. Ok, y agradezco, profe. Entonces ya sabes, al correo interno del curso me escribes, si ahora que termine la reunión me puedes escribir y yo entre hoy y mañana yo hablo con Claudia, pero escríbeme al correo. Listo, profe. Muy amable. Gracias. Bueno. El correo está bien, ese es el correo claudia.pinarete. Yo voy a hablar con ella por Team. También puedes contactarla por Team, pero bueno, escríbeme yo hablo directamente con ella el caso tuyo. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? De mi parte, no, profe. Bueno, bueno, entonces, si no hay más preguntas. Ah, bueno, aquí está Humberto García levantando la mano. Humberto. Buenas tardes, tutor. No, quería preguntar por si nos puede compartir la presentación que nos dio en la web, por favor. Compartir la presentación, claro. Yo les envío la presentación mañana al correo. Por el correo interno se la envío. Muchas gracias. Igual también mañana les comparto la grabación de la web para que la miren los que asistieron y la revisen los que no pudieron asistir, que son la gran mayoría. Orlando pregunta si se abren más laboratorios. ¿En qué centro estás matriculado, Orlando? Por favor, usa mejor el micrófono, si es tan amable. En Bogotá es donde más laboratorios hay. En Bogotá hay muchos laboratorios. ¿Tienes problemas con la inscripción del laboratorio de Bogotá?
Orlando, ¿has tenido dificultades con la inscripción al laboratorio en la sede de Bogotá? Bueno, no importa. Escríbeme al correo interno del curso y me comentas tu situación. Me das tu nombre, tu cédula y la sede donde estás matriculado. Me comentas todo en detalle y yo hablo también, cuando hable con Claudia Piñarete, toco también el tema tuyo. Entonces son dos estudiantes, Ezequiel y tú, para que por favor les haga la respectiva inscripción y de acuerdo a lo que ella me diga, yo te estoy respondiendo. Me llama mucho la atención con Claudia, porque Claudia es muy juiciosa en eso de la inscripción de los estudiantes. No sé qué habrá pasado ahí porque no le responde al estudiante Ezequiel. Mañana yo hablo con ella, pero por favor escríbanme al correo interno para yo tramitarles rápidamente el caso de ustedes. Y con ella creo que las cosas son rápidas porque tengo comunicación directa con ella. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos por hoy la web hasta aquí. Agradezco Buenas noches. Agradezco entonces la asistencia de ustedes, agradezco al profesor Augusto, al ingeniero Augusto que estuvo presente. Vamos a hacer un CIPAS, con el profesor Augusto, vamos a hacer un CIPAS, les estaré informando próximamente fecha y hora del CIPAS, donde revisaremos los avances que ustedes tengan en el desarrollo de esta tarea 3. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Francisco, el profesor Francisco, ingeniero Francisco, no sabía que estaba también aquí en la reunión. Gracias por la asistencia. Tranquilo, ingeniero. Ingeniero, en referencia, y buenas noches para todos los asistentes, en referencia al tema del laboratorio, dos puntos importantes. Ahí en el chat les clarifiqué el correo de la ingeniera Claudia, y en efecto, como usted lo menciona, pues yo he tenido asistencia a centro en el José Acevedo y Gómez los viernes en la mañana y varios estudiantes se han acercado precisamente para dialogar sobre el tema de los laboratorios. Inclusive al solicitarle la inscripción, ella responde en menos de 10 minutos. O sea, tienen que tener en cuenta que ella tiene una respuesta automática frente a los correos cuando uno se los envía, pero ella le da la respuesta en menos de 10 minutos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es enviarle el nombre completo, el centro al que está escrito, ¿sí? Enviarle el documento y clarificarle el correo. Esos son los datos que ella está solicitando en primera instancia para realizar la inscripción. Entonces, para que por favor lo verifiquemos con el correo que yo les he copiado en el chat. De igual manera, si necesitan algún apoyo frente a ello, vuelvo y reitero, los días viernes en horas de la mañana yo estoy en asistencia centro, por si necesitan algún apoyo para que me lo puedan comentar desde el Teams. Ya, pues ahí tienen mi usuario es Francisco J. Rodríguez y ahí estoy en Teams por si necesitan de pronto alguna manita con eso. Gracias, ingeniero. Importante lo que dice el ingeniero Francisco. Tenemos que ser muy concretos cuando le escribamos a los coordinadores de laboratorio. Porque es que también me pasa a mí, me escriben y resulta que son 830 estudiantes en toda Colombia. Me dicen, profesor, tengo problemas con el laboratorio. Ese es todo el correo. Tiene que indicarme, bueno, el nombre lo dice el correo, pero por favor, dígame dónde está matriculado, dónde vive, porque hay veces que hay estudiantes que están matriculados en un centro y están viviendo en otra parte. Entonces me dicen dónde está matriculado, dónde vive, en qué zona le tocó la inscripción, qué problemas tuvo con la inscripción. Tiene que ser muy específico cuando le escriban un correo al tutor, al director del curso o a la coordinadora o coordinador de laboratorio, porque si le hacen una solicitud vaga, esa persona ocupada no les va a prestar atención. Entonces, entre más precisos seamos, la respuesta va a ser
pues más eficaz también. Entonces, yo les agradezco. Igual yo les recibo, pues, escríbanme a mí, yo les tramito con Claudio, no hay ningún problema. Pero si van a escribir a los líderes de laboratorio, por favor sean muy precisos y den todos los datos específicos, porque somos una universidad muy grande, con muchos estudiantes que vivimos dispersos en muchas regiones del país. Y si solamente decimos, tengo un problema con el laboratorio, no me pude inscribir, pues la persona queda en ascuas, porque tendría uno que ir a una base de datos, yo tengo la base de datos, buscar el grupo, buscar el estudiante, buscar la cédula, buscar a qué zona pertenece, en fin, es un ejercicio, un doble trabajo que se puede ahorrar si ustedes son bien específicos cuando hacen una solicitud, cualquier solicitud que hagan en la universidad con sus directores de curso o con los coordinadores de laboratorio. ¿Ya? Entonces, no lo tomen como que lo estoy reprendiendo, sino es un consejo para que logremos mejores respuestas siendo más concretos en las preguntas y solicitudes que hagamos. Entonces, les agradezco mucho la atención y bueno, nos vemos en el CIPA que vamos a tener de la tarea 3. Les estaré informando por el Teams, muy atentos al Teams para la programación del CIPA. Ya me pondré de acuerdo yo con el profesor o con los profesores del curso para la programación del CIPA. Les agradezco mucho la asistencia y pues aquí estamos a la orden. Tenemos el Teams, tenemos el correo del curso, tenemos los foros y yo les he publicado a muchos en el Teams mi número telefónico. Me pueden consultar, eso sí, no me vayan a llamar en horas de la noche ni un domingo, pero con mucho gusto yo les atiendo las inquietudes. No hay ningún problema. De lo que tengan, sobre todo con laboratorio, que sé que es un tema a veces complejo, porque la oferta de laboratorio es limitada y son muchas sedes en el país. Pero ahí estamos para atenderlos. Les comento, la tarea, el laboratorio corresponde a la tarea 4. Se abrió un foro en el curso tarea 4, componente práctico. Ese foro también pueden usarlo para comunicarse con los docentes del curso conmigo, donde también me pueden consultar cualquier inconveniente que tengan relacionado con el componente práctico, cualquier problema o avances, los pueden ir presentando en el foro. Los que están haciendo el laboratorio virtual me lo pueden ir presentando por ahí. Los que están haciendo también el laboratorio o van a hacer el laboratorio presencial, cualquier inquietud la pueden también hacer o la pueden expresar por ese foro, tarea 4, en el entorno de aprendizaje del curso. Ese foro lo abrí hace unos días, para que también sepan que ese es otro espacio donde también podemos comunicarnos y atender sus solicitudes, en este caso relacionadas con el laboratorio. Bueno, entonces nos vemos en la próxima oportunidad, nos vemos en el próximo CIPAS de la tarea 3. Les agradezco mucho la atención, que tengan todos una buena noche. Gracias, lo mismo, profe. Muchas gracias, buenas noches para todos. Hasta una próxima oportunidad.